delante de ti, dándote toda honra, toda gloria y toda alabanza a ti, que nos has hecho este llamamiento santo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu infinita gracia. Aquí estamos deleitándonos en ti, reconociéndote en todos nuestros caminos, porque tú eres fiel a tu pacto, el cual sellaste con sangre. Lávanos, renuévanos, límpianos y haz tu obra poderosa, Señor, en nuestro corazón, conforme al propósito eterno que tú trazaste para nosotros. Y entremos a esta libertad y a este descanso en ti, Padre amado, Dios de toda honra, Dios de toda gloria, Dios de todo poder. Tú eres fiel a tus palabras, las que han salido de tu boca. Tú eres fiel a tu pacto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, para tu gloria. Amén. Cordial saludo extendemos a todos nuestros hermanos que están conectados a esta hora a través del internet. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Tú eres fiel, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios bueno. Gracias, Padre amado. Santo eres. Saludamos a nuestro hermano Wilson Vázquez en la ciudad de Bogotá. Muchas bendiciones, Wilson. Declaramos que son dispuestos para Dios y vas a recibir de Él mucha bendición. Gracias, hermano. Hermana Giselle en Ecuador, bendecida con toda bendición, mi hermana. Acá la extrañamos, esperamos que venga pronto. Declaramos que la bendición del Altísimo está sobre ti y tu familia. Igualmente nuestro hermano Uber Vázquez en la ciudad de Ibagué, bendiciones del Altísimo, del más alto, del sublime, para ti, para las niñas, para Laurita, para Sara, para Samuel Esteban y tu esposa Consuelo. El Señor los guarde y los llene de bendición. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Alabado sea tu nombre. Vamos a continuar en nuestro tema Entendiendo la paz. Entendiendo la paz. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Alabanza sea a ti. El título de la enseñanza esta noche es Súbete a la barca. Súbete a la barca. Es el título de la enseñanza esta noche. Gracias, Señor. Gracias, poderoso. Y vamos a recordar un poco de la enseñanza del domingo, que se tituló El desarrollo de la fe. Y esto nos enseña que la fe no es estática. Aló. La fe no es estática. La fe es dinámica. Diga conmigo, la fe no es estática. La fe es dinámica. Diga, tiene movimiento. Entonces, Dios necesita que nosotros podamos recibir la revelación de la fe para que podamos permitirle a Él que Él se manifieste en nosotros. Y no vamos a pensar que nosotros con ese poder vamos a estar haciendo milagros nosotros, que con ese poder vamos a parar el sol para que no anochezca, que con ese poder vamos a hacer nosotros las cosas. No, ese poder es depositado en nosotros, la fe es dada por Dios,
es impartida por Dios. Ya que esto lo perdimos en Adán, pues Dios nos enseñó la fe en nuestro origen, allá en la eternidad. Dios nos enseñó la fe, que es un poder donde se le cree a Dios sin ver las cosas. Amén. Es un poder donde se le cree a Dios lo que Dios dice. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que Dios está comprometido con lo que ha prometido. Vuelvo otra vez. Dios quiere que nosotros entendamos que Dios está comprometido con lo que ha prometido. Dios está comprometido con lo que ha prometido. Entonces no podemos quedarnos solamente diciendo grandes son sus promesas, maravillosas son sus promesas, y resulta que cuando nos viene el tiempo adverso, nos viene el día malo, el día de la circunstancia, el día del afán. ¿Qué más apelativos recibe el día? Bástale a cada día su propio mal, bástale a cada día su propio afán. Entonces, la fe no es para lo natural. Por eso Dios es el que está comprometido con lo que ha prometido. Porque la fe no es para lo natural, sino para lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir lo sobrenatural? Que cuando las cosas ya se salen de las manos, hablábamos de Abraham, ¿cierto? ¿Qué se le ha salido a Abraham de las manos? Bueno, su potencia, ya tenía su cuerpo casi muerto, su mujer era de edad avanzada y encima de eso era estéril. Y entonces Abraham trató con la palabra de Dios, trató de él, en su esfuerzo humano, Abraham trató de que la palabra de Dios se hiciera realidad en él. Y tomó a Agar, la sierva, la empleada de servicio, y tuvo a Ismael y se metió en un proceso. ¿Por qué? Porque la fe que había salido de la boca de Dios no hablaba de Ismael ni hablaba de Agar. Dios le había dicho: por este tiempo vendré a ti y Sara tendrá un hijo. ¿Qué quiere decir? Que la fe es lo que Dios ha prometido y Dios está comprometido a que eso que Él prometió se haga realidad en nuestras vidas. Vuelvo otra vez. Dios quiere que entendamos que la fe es lo que Él ha prometido y Él está comprometido a que eso que Él prometió se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué somos nosotros delante de Él? Solo somos unos vasos contenedores de la gracia de Dios. Por eso es que dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso es que la fe nos es contada, ¿por qué? La fe nos es contada por justicia, ¿sí? Dice: Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando nosotros estamos en el reino de Dios, dice Dios: busca el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Cuando Dios te habla de justicia, te está hablando de que la justicia de Dios se va a revelar es por fe. Que tú nunca vas a entender la justicia de Dios hasta que tú no entiendas la fe, hasta que tú no tengas claro qué es la fe. Y Dios nos está diciendo que la fe es algo que crece, que tiene un desarrollo, que vamos alcanzando madurez en la fe, que esa fe va creciendo y vamos madurando y vamos entendiendo. Y a medida que vamos creciendo y vamos entendiendo, Dios se va manifestando en nosotros. Entonces, eso es lo que va a producir ¿qué? Los milagros. Eso es lo que va a producir
cosas sobrenaturales como lo que hablábamos de Abraham. Cosas que imposibles. Entonces la fe no es para lo natural, la fe no es para lo fácil. La fe no es para clasificar a Colombia como campeón mundial de fútbol. Hay muchos que andan por ahí con esa fe, diciendo que no, tenemos buen equipo, hermano, y que hay que tener fe, hermano. Y entonces en un estribillo que ha sacado RCN, yo creo. No sé si ustedes lo han visto. Yo creo. ¿Sí? Ese yo creo no depende de Dios, porque Dios no ha prometido eso. Y como Dios no lo ha prometido, Dios no está ¿qué? Comprometido. Entonces, en estos días estábamos haciendo encuentro con Dios en la mañana y nuestro hermano Miguel le compartía eso a los oyentes, que ahí está grabado, dice, yo no puedo tener fe que mi mamá no se va a morir. Porque hay una cantidad de gente que se meten esos pensamientos en la cabeza. Yo tengo fe que mamá no va a morir. Otros han dicho, yo tengo fe que Dios la va a sanar. ¿Aló? ¿Hasta dónde Dios está comprometido con ello? ¿Aló? No, porque es que nosotros hablamos así, ¿cierto? Y eso nos crea una conciencia que satisfecha. Aquí ustedes saben que por estas bancas de esta iglesia, en 18 años que llevamos aquí, ha pasado cantidad de personas. Y muchos han creído así, de esa manera. No, es que mi mamá está enferma, pero yo he orado y yo creo que Dios la va a sanar. Yo ya declaré la palabra de sanidad sobre ella. Y resulta que a los días se muere. O se ha muerto la mamá de esa persona. Y esa persona viene resentida aquí a reclamarle al pastor. Viene resentida con los hermanos. Y después se resiente con Dios y hasta se retira de la congregación. Porque las cosas no salieron como la persona que pensaba. Ustedes recuerdan que en Isaías 55, verso 8 al 11, Dios dice allí que las cosas no van a salir como nosotros queremos. Hello. Dice Dios allí, mi palabra será prosperada en aquello para lo cual yo ¿qué? La envié, ¿verdad? Dice, y mi palabra hará lo que yo quiero, dice Dios. Mi palabra hará lo que yo quiero. Entonces, nosotros debemos de orar como oró Jesús. Como Dios está diciéndome, aquí mi palabra no va a que les venga en gana. Esa no es la fe. Aló. Mi palabra hará lo que yo quiero, dice Dios, que su palabra va a ser en su voluntad. Es que es más, su palabra es la voluntad de Él revelada. Aló. Su palabra es la voluntad de Dios revelada. Entonces su palabra hará lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Entonces yo quiero que mi mamá no se muera. Puedes cantar la de Leo Dan. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera. Ahora, muchos han enganchado esa fe en lo que Dios no está ¿qué? Comprometido, y se han enganchado en esa fe y se han montado en ese bus. En una fe, en una pasión de que Dios va a hacer cosas. Dios no, Dios quiere que tú tengas bien claro qué es lo que Dios te dice y te habla como fe. Amén. ¿Por qué? Porque te está diciendo, mi palabra hará lo que yo quiero. Entonces, su palabra no va a ser lo que a mí se me venga en gana como pastor. Aló. Su palabra va a ser lo que Él quiere. Entonces debemos de orar como oró Jesús. Hágase conmigo conforme a tu palabra.
Así dijo la Virgen María cuando el Espíritu Santo descendió sobre ella y le hizo entender que el ángel Gabriel, amén, le hizo entender que el ángel Gabriel sí venía de parte de Dios y entendió que ella era la Virgen escogida que había hablado el profeta Isaías. Entonces, porque ella le dijo al ángel, se turbó por las palabras que el ángel hablaba y le dijo, ¿y cómo será esto si yo no he conocido varón? ¿Y cómo será esto? Y el ángel también le habló a José, porque José estaba diciendo, bueno, María me dice que lo que en ella hay del Espíritu Santo es, no es de hombre, el engendramiento. Aló. ¿Usted puede recibir eso? ¿Que Jesús no nació de relación sexual? ¿Usted puede recibir eso? ¿Que Dios fue el que preñó a María? ¿Usted puede recibir que Abraham no fue el que preñó a Sara, sino Dios? ¿Aló? Porque por esto se nos ha retirado cantidad de gente cuando hemos dado estos mensajes. Empieza Cétura a funcionar por allá. Porque es más fácil creerle a Cétura que creer que Dios fue el que engendró en una matriz estéril. Por la fe, diga. Soltó una palabra de fe. ¿Y quién se comprometió? ¿Abraham o Dios? ¿Quién fue el que se comprometió a dar el hijo? Abraham no fue el que se comprometió a dar el hijo. Abraham estaba sin esperanza. Abraham estaba diciendo, es que me da pena empezar a ser viejo y pensar que la muerte muy pronto me ha de llegar. Ya estaba sin esperanza. Y él luchó en esperanza contra esperanza. Y se miraba su cuerpo casi ya muerto, de 100 años casi de edad. Y me gusta cuando dice la palabra, pero él no se debilitó en la fe al mirar su cuerpo casi muerto. Tampoco dudó por incredulidad de la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe. Aló. Porque una esperanza era que hasta donde sus manos alcanzaban a hacer, hasta donde su cuerpo le daba. Pero ¿qué sacaba Abraham con ser potente si su esposa era impotente? Eso es una simbología de ¿qué? De que así nos vamos a hallar nosotros frente a las adversidades. Sin esperanza, sin poder resolver las cosas. Por eso es que hubo una enseñanza ahí que se tituló, cuando no hay fe hay turbación. Hay miedo, hay angustia, hay depresión, hay amargura, ahí donde la gente se resienten con Dios. Allí es donde muchos estallan y abandonan la congregación y se retiran y hasta allí fueron cristianos y no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de pastores, no quiero saber nada de ninguna iglesia y se jactan con eso. Entonces, decíamos que la fe genuina, la fe de Dios, no fluctúa. Y decíamos que esa fe comenzaba por congregarnos, por venir a oír ¿qué? Las palabras del reino, por venir a oír la fe de Dios, lo establecido por Dios. Entonces, aquí hay personas que establecen venir cuando le da la gana. Eso no lo estableció Dios así. Yo como pastor tampoco soy el que lo ha establecido. Yo tampoco como pastor estoy exigiendo que tienen que estar todos aquí como el papá con los pollitos y venir a sentarse ahí para agradarme a mí. A mí qué me importa si tú no vienes. Lo que no vengas es luego a reclamar aquí y a hacer mala cara y a venir en un mal ambiente con tu amargura aquí, que tenés una cantidad de problemas y no sabes cómo resolverlos. Como personas viviendo aquí cerca, aquí a unas cuadras de aquí, y no asisten. La hermana Ángela Arce vivió aquí en el apartamento
202, aquí enseguida, y no venía. Aquí enseguida de la puerta, de aquí a la entrada, acá a la iglesia. Y no asistía. Y tenía una cantidad de motivos y cosas que hacer, y cosas muy importantes, y negocios que hacer, y todo eso. Mira, hermano, toda esa gente cuando está en el tribunal de Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice, para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, metidos aquí en este carapacho de carne. Y vamos a ir para los galardones. Va a decir, ¿qué hiciste con la palabra que yo te di? Ah, no es que yo era un fluctuante, yo venía por ahí el miércoles, al domingo no venía, luego venía el otro domingo, y luego me perdía 3 domingos, aparecía por allá un miércoles por la noche. Mire, cuando hay fluctuamiento, no hay fe. Porque la fe de Dios no es una fe ¿qué? Fluctuante. La fe de Dios le da, al Hijo de Dios le da fortaleza. Oído, y Dios lo pone firme. Porque se supone que Dios está restaurando ¿qué? Nuestras vidas. Y una de las cosas que tiene que ser restauradas es la fe. Entonces, ¿cómo Dios me va a producir a mí que yo no venga a oír las palabras de Él? Que me dé ese lujo. Y en una ambivalencia, y en un doble ánimo, y vengo, después no vengo, vengo, después no vengo. Esos son como el efecto dominó. Mire, esos hermanos que están así, yo ya los veo afuera. Porque vienen dando tumbos. ¿Sí? Están cojos. Están cojeando. Vienen dando tumbos. Y pum, y pum, y pum. Una luz intermitente que hoy está aquí, mañana desaparece, nadie sabe a dónde fue, dónde está. Celular, buzón de voz. No hay comunión entre hermanos, hello. Y ellos creen que andan en fe. Ellos creen que andan en fe. Pero Dios los va a subir a la barca. Por eso el título de esta enseñanza es Súbete a la barca, que es una expresión que vamos a ver ahora, que usó Jesús con sus discípulos, que estaban todos arrebatados, y llegaron donde Jesús y le dijeron, Jesús, hacemos milagros, hacemos sanidades, los demonios se nos sujetan, resucitamos muertos. Hemos dicho, somos los poderosos de poderosos. Y Jesús les dijo, súbanse a la barca y vamos al otro lado. Y dice que la gente los vio acá y la gente picaron a pie y llegaron hasta primero que ellos. ¿Sí? Y dice que se reunió gran ¿qué? Gran multitud, y Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Mire, usted dele gracias a Dios que tiene un pastor. Usted dele gracias a Dios que tiene un salón, tiene un lugar donde usted viene y allí se enseña la palabra y ahí está la doctrina para que usted se fundamente. Hay una silla para que usted se siente. Aló, mira la gracia de Dios. Y hay un pastor que está voluntariamente, porque yo me puedo ir también. Sí, así como se retira tanta gente de aquí, yo también me puedo retirar. Porque a mí me dice la palabra que esto es voluntariamente, no por fuerza. Yo no puedo ser pastor a la fuerza de nadie. De nadie puedo ser pastor a la fuerza. Si creen que me metí a esto por dinero, están equivocados. Porque una de las cosas, ayer le decía a mis hermanos de Piendamó, una de las cosas que Dios me reveló a mí, y el hermano Albeiro de la iglesia de Nelson Mina decía, eso es así. Y una de las cosas que Dios me reveló a mí es que con el pastorado yo jamás seré rico. Hablando de lo económico, ninguno de los que Dios usó en la antigüedad dejó nada y los mataron. Aló. Hebreos capítulo 11 dice
Hubieron un poco que se murieron sin recibir lo que Dios les había prometido. Y dice que murieron ¿cómo? ¿Sí? ¿Murieron cómo? Pobres. Otros murieron ¿qué? Aserrados, los partieron, mi hermano. Y mira, y dice allí que ellos ¿qué? Los partían, los tiraban a los leones en el circo romano, les hacían oprobios. Y alguien venía, no, yo voy a hablar con el César, yo tengo brazo acá con un político y esto y lo otro, y dije, no, que me maten. Y dice, porque ellos tenían puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. ¿Tenían puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Entonces ese doble ánimo, esos hermanitos que vienen, después no vienen, no creen en diezmos y ofrendas, porque esa fe no la creen. Esto aquí se ha vuelto que ya no se ven los sobres aquí en la canasta. Porque hay fluctuamiento, porque se está fluctuando. Porque eso lo estableció fue Dios para que no nos haga falta nada, ¿oíste? Para eso fue que lo estableció. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Suyo es el reino, suyo es el poder, suya la tierra, suya la gloria. Mío es el oro y mía es la plata, dice Ageo 2:8. Todo es de Él, nada es nuestro. Entonces nosotros nos apegamos a esas cosas, estamos fluctuando en la fe. Pero creemos que estamos en fe, creemos que estamos agradando a Dios. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire un concepto de fe tan fácil. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuélvalo a decir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dígalo duro que oigan los hermanos del internet. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted esté haciendo algo, mire si eso que usted está haciendo agrada a Dios. Reflexione si Dios se agrada cuando usted empieza con esa malicia para no congregarse, pero luego quiere que Dios le bendiga, que Dios le dé grandes bendiciones. Pero resulta que usted no quiere venir a capacitarse, porque la fe es una capacitación. La palabra dinamus, que es la palabra griega para poder, es la capacitación para llevar a cabo un propósito, en este caso el propósito de Dios. Los discípulos tuvieron que ser capacitados y enseñados por Dios. Y eso fue lo que les hizo Jesús. Venían arrebatados, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hacemos esto, hacemos milagros, resucitamos muertos, hasta Judas. Y el Señor les dijo, súbete a la barca. A Jesús le hicieron subir a la barca. Porque subirse a la barca es una simbología, bendecido, de la vivencia de la fe. ¿Qué quiere decir? Que fe no es hablada. Fe no es solamente de oídas te había ¿qué? De oídas te había oído. ¿Quién dijo eso? Job, mas ahora mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes. Que mis pensamientos no te los puedo ocultar porque tú conoces todo. Aún no está la palabra en mi lengua y tú sabes qué voy a decir. Oh. Aquí no estamos con el milagroso de Buga, con un muñeco. Aquí estamos con el Dios vivo. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Este Dios nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre. Entonces pareciera que este Dios nos mandó aquí a trabajar y a morirnos. Deberían de volverse uribistas para que no hagan sino trabajar y trabajar. Trabajar y trabajar. No, Dios no nos mandó a eso. Nosotros tenemos que entender por qué somos cuerpo de Cristo. ¿Por qué estamos vivos hoy? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra todavía? ¿Por qué Dios nos necesita aquí abajo todavía y no nos ha llevado? Aló. Nosotros no vinimos aquí a nacer, trabajar y morir. Nacer, trabajar y morir.
No, que es que yo soy científico y eso es un talento que Dios me dio. No seas mentiroso. No uses tu talento para decir estoy ocupado, Dios, no puedo congregarme porque soy científico y estoy descubriendo una vacuna para el SIDA. Entonces tengo ahí en el computador montado unos proyectos porque ya estoy cerca de descubrir la vacuna para el SIDA. Entonces ese tipo mantiene ocupado y se acuesta a las 2, 3 de la mañana, no atiende a los hijos, no atiende a nadie, ocupado, trabaja. Y si trabaja en una empresa, no se conforma con el trabajo que tiene ahí, lleva trabajo para la casa. Y trabaja. Usted no sabe que el trabajo es obra y no es fe. Entonces Dios subió a estos discípulos a la barca, le dijo, súbanse a la barca. Y llegaron y dice que habían grandes multitudes. Y cayó la tarde. Y los mismos discípulos, mirando a qué, las circunstancias, dijeron, Señor, ya es tarde, despídelos para que vayan a comer, que vayan a las tiendas a comprar. Entonces Jesús les dijo, no, es que yo a ustedes los hice subir aquí a la barca, porque subirse a la barca es la vivencia de la fe. ¿Aló? Subirse a la barca es la vivencia de la fe. Entonces, como ustedes me están diciendo que sanan enfermos, resucitan muertos, hacen milagros, háganme el favor y les dan de comer ustedes a estos. Denle de comer ustedes. ¿Cuál tiendas? ¿Cuál despídelos? Si hay gente que ha venido a 3 días de camino, dice allí la palabra. Y no quiero que se vayan así porque se desmayan. O sea que mira que Jesús mismo no estaba de acuerdo con el ayuno. Aló, los estaba mandando a comer. Porque Jesús nos dijo, no, sí déjalos ahí que metan 3 días de ayuno. Antes Dios lo contó y dijo, no los voy a despedir así, porque han venido a pie a 3 días de camino y no quiero que se desmayen. Dadles vosotros de comer, que ustedes tienen el poder, ustedes son la panacea, ustedes andan resucitando muertos, ustedes me dijeron a mí que echan fuera demonios, por eso lo hice subir a la barca y les dije que viniéramos al otro lado. Aló. ¿Qué les iba a hacer Jesús a ellos? Una circuncisión. ¿Qué empezó a funcionar en los discípulos? ¿La fe? ¿Lo que Dios había dicho? ¿Lo que Dios estaba comprometido? No, eso no funcionó, porque dice que Felipe sacó 200 denarios y dijo 200 denarios, con toda esta platica no se le puede dar a comer a más de 5,000 personas, Jesús, entonces con esto no alcanza, y cogió sus 200 y se los volvió a echar al bolsillo. Entonces, el que estaba metido en Jesús, que era Cristo, Dios Padre, la unción misma manifestada en él, como si Dios Padre dijera, entonces no fueron capaces aquí de demostrar la fe que tienen. Vengan pues a la vivencia, no es que no me acaban de decir que andan resucitando muertos y haciendo milagros y que los demonios se les sujetan y que predican el evangelio y no sé qué. Denle pues de comer. ¿Los trajeron a qué? A la vivencia, para que no hablaran ¿qué? Como habló Pedro. ¿Qué quería Dios ahí? No la demostración de una fe teórica. Porque Dios no quiere que nosotros prediquemos al Cristo escrito, sino que prediquemos al Cristo vivo, al Cristo de la vivencia, del que se manifiesta en nosotros, que no está manifestado por la carne nuestra, por las lógicas, por los razonamientos, por las ocupaciones, porque siempre hay algo más importante que Dios. Siempre hay cosas por encima de Dios, entonces parece que no fuera Dios. Sí, porque si Él no tiene el primer lugar, Él dijo, no pueden ser mis discípulos. ¿Por qué? Porque entonces hablaríamos, no, es que la fe
Y hablaríamos era de la fe escrita, de la fe de la Biblia, lo que está aquí, pero no de la fe de la manifestación de Dios en verdad, en nosotros. ¿Cuánto lo están entendiendo? Dios lo que quiere es prepararnos y capacitarnos porque Él está en nosotros y Él se va a manifestar a través de nosotros que somos su cuerpo. Él está preparando ese pueblo. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios diga súbese a la barca, deja la teoría, deja hablar cháchara. Deja hablar tanto. Así como le dijeron a Chávez, ¿por qué no te callas? Deja hablar tanto y a ver dónde está el fruto. Muestra el fruto de la semilla de la palabra. Anoche tomé una porción de una enseñanza de la consagración. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema? La consagración. Y los hermanos así cabizbajos, mira, ya empiezamos. Y hágales preguntas yo de ese tema. Todo olvidado. Después pasé al hombre espiritual. Y les dije, ¿qué es un inexperto? No, el significado de la palabra en griego. No me diga anomia ni nada de eso. Dígame, significa esto y esto, pastor, porque yo lo asimilé, porque yo lo recibí. Porque lo tengo aquí recalcinado en mi mente. No, pastor, tiene toda la razón. Se nos ha olvidado. Le dije, ¿sabe por qué se nos olvida? Porque en todo, mire, matemáticas, lo que sea, en lo que uno no está practicando y ejercitándose, eso se le olvida a uno. ¿Sí o no? A mí, por ejemplo, yo era una porrita para el álgebra. Y la doble raíz del producto por la raíz del tercero y que tal, y cancelo los signos y yo jugaba con eso. Yo tengo mi certificado allí, donde tengo en definitiva 9.5. Iba a sacar 10 en definitiva, en todos los periodos. Pero por darle chancuco a una compañera, él me dañó la nota. Me dijo, te la va a poner en 9.5. Porque yo le tiré en una moneda, le tiré la respuesta de una pregunta a una compañera que estaba bien mona, pues de ojos verdes que era, y estaba roja como un tomate. Y la uno. Cogí, la hice, la envolví en una monedita de a peso y se la tiro y la deja caer. Ahí mismo, el profesor, ¿sabe dónde me tenía a mí? Me tenía sentado en el escritorio de él para que yo no diera copia. Yo estaba exonerado. Al tercer periodo yo había sacado primer periodo 10, segundo periodo 10, tercer periodo 10. Y hoy en día vienen con el álgebra de Baldo y todo eso y yo no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque dejé de ejercitarme. Se me olvidó todo. Hasta de Dios. Dios no quiere que la iglesia esté recibiendo sermones y enseñanzas y el tema tal, y entendiendo la paz y la consagración y el nombre espiritual y conocimiento. Y Dios luego diga, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto no te importó el conocimiento, te importaba más el mundial. Porque el mismo hermano Alonso, Leder Alonso, reconocía y decía así, pastor, nosotros... Por lo menos Lorena no quería venir porque estaba chispeando. Y la hermana Lorena reconoció, porque ellos vienen de El Cairo, Cajibío. Yo no quería salir porque estaba lloviendo. Y se mojaba y de pronto le daba gripa o le daba algo. Y yo me puse la capa y dije, entonces me voy yo solo, dijo Alonso. Y dijo, pastor, yo le aseguro que si a las 9 de la noche fuera un partido de la final de Colombia o una cosa del mundial y todo eso, todo el mundo baja de las veredas, baja acá a Piendamó a buscar las pantallas de televisión. Y si eso acá a las 12 de la noche y está lloviendo, no importa. Es la final del fútbol. ¿Por qué vienen contra la lluvia, contra todo y pasan todos los obstáculos? Porque aman eso y tienen interés por eso. Así Dios dice que amemos su palabra, Porque si nosotros no amamos su palabra, nosotros no nos ejercitamos, no tenemos una fe que con dinámica, con acción.
¿Qué es lo que Dios quiere? Una fe de dinámica, una fe de acción. ¿Recuerdan Marcos 4, 30 y 32? Jesús comparó el reino allí en Marcos capítulo 4, 30 al 32. Dijo Jesús, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo haremos semejante? El reino de Dios es como un grano de mostaza. Así comparó Jesús el reino de Dios. Marcos 4, 30 al 32. El reino de Dios es como un grano de mostaza. Dijo que cuando ese grano es sembrado, ¿qué? Crece. Cuando ese grano es sembrado, ¿qué? Crece. Diga, y se hace la más grande de las hortalizas y echa grandes ramas. Observa, tiene un desarrollo, aunque es una semillita así de chiquitita, luego diga, crece y se hace la más grande de las hortalizas y echa grandes ramas que aún las aves del cielo vienen a buscar sombra. Así comparó el reino, oído. Luego en Lucas 17, del 1 al 6, le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Pero ahí hay algo que leíamos que Jesús decía. Hay de los tropiezos, pero hay por quien vienen los tropiezos. Y el que haga tropezar a uno de estos discípulos míos, es lo que estaba diciendo Jesús, ahí en Lucas 17, del 1 al 6. El que haga tropezar a uno de estos pequeños, escuche lo que le voy a decir, mejor es que se atase una piedra de molino en el cuello y se arroja al mar para que no flote. ¿Qué le estaba diciendo? A los discípulos que ellos no podían ser piedra de tropiezo para los demás, por favor. Entonces en el comportamiento. Y hay hermanos aquí que son piedra de tropiezo. No crecen, no dan fruto, siempre en una actitud conflictiva, a todos trayendo conflicto, en una inconformidad. Siempre se los he dicho, lo menos que yo quiero es trabajar con gente inconforme. Dios no me obliga a estar con esas personas, ni a ser el pastor de esas personas. Una persona inconforme con lo que aquí se enseña, no debe congregarse aquí. Busque a su profeta. Váyase a otro lado. Bethesda queda ahí en la esquina. A lo mejor le sirve más lo de Bethesda que lo que Dios habla aquí. Porque aquí no le vamos a hablar de riquezas. Ni al pastor Dios le ha hablado de que se va a enriquecer siendo pastor. No, aquí lo que viene es una de padecimiento, sufrimiento, eso sí hay. Pero dice Dios que eso es para llevarlo a uno a la gloria. Hello. Aún a Jesús le tocó padecer, le tocó la vivencia de la palabra. Entonces cuando Dios sube a la gente a la barca, Dios le dice, súbete a la barca, aquí van a haber un poco que no se van a querer subir, hermano. Hello. Sí, ellos no van a quererse subir, hermano. No se van a querer meter en la visión, hermano. Mire, estoy hablando con el técnico, con Héctor Fabio, y resulta que ha salido un sistema cerrado de televisión que lo están usando las funerarias. Y entonces las funerarias suben eso a la página web de la funeraria y yo en Holanda puedo ver a quienes llegan a la funeraria, qué familiares, y le transmiten todo, se lo transmiten en vivo y se lo suben por la página de la funeraria. Entonces estuvo aquí Héctor Fabio y se estrepó aquí y me dijo, mira, aquí podemos poner un pomo aquí, una cámara aquí y la otra ya cogiendo de allá para acá. Y nos ahorramos ese Bustrian, todas esas cosas. Yo sé cómo se monta eso. Ponemos las dos cámaras y el circuito es cerrado aquí para nosotros y lo subimos arriba al aire en vivo. Y me dijo, pastor, ¿quiénes se envuelven en esa visión?
Le dije, no sé. No sé, porque el Señor me dio una palabra en Hechos, que la compartimos el domingo, que muchos que iban ahí con Pablo, cuando la luz encegueció a Pablo, dice que ellos vieron esa luz. Aló. Vieron la visión, vieron la misma luz que encegueció a Pablo. Pero dice la palabra, dice el mismo Pablo, que él dijo, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice a Jesús, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y dice ahí la palabra, que esos que andaban con Pablo vieron la luz, pero no entendieron lo que la voz hablaba con Pablo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros, no todo el mundo va a entender la visión de Dios. La manifestación que Dios va a hacer en estos posteros tiempos. Escuche, la cantidad de personas que Dios va a recoger por la predicación de esta palabra. Predicación de esta palabra que no podríamos desgastarnos puerta a puerta. Pero que a través del internet yo puedo coger allá en Cajibío 10 personas, invitarlas. Y las siento ahí. Aló. A oír. Y los que sean hijos de Dios, y ese sea el día y sea la hora que son escogidos y predestinados para esta palabra, van a entrar, hermano. Porque la gente no quiere folletos, la gente no quiere tarjetas, la gente no quiere nada de eso. ¿Por qué? Por la religiosidad que hay. Y Dios tampoco quiere eso con nosotros. Porque Dios no quiere que prediquemos al Cristo escrito, sino al Cristo vivo. Y el Cristo vivo es el que ha de manifestarse en nosotros por la fe. Aló. Vivificarse en nuestros cuerpos mortales. Mostrarse a los incrédulos a través de su cuerpo, que es la iglesia, a través de nosotros. Somos los vasos escogidos de Dios. Pero ¿qué pasa? No todos van a entrar en la visión, porque no es de todos, ¿qué? La fe. No todos van a entrar en la visión. Entonces algunos van a decir, radio ¿para qué? Televisión ¿para qué? Computador ¿para qué? ¿Eso para qué? Otros van a decir, Jesús no andaba con computador ni con internet. ¿Aló? ¿Sí o no? Jesús no predicaba con micrófono. ¿O sí? Mire, en los templos donde predicaba Pablo, esos templos los construían con una acústica especial para uno hablar sin micrófono. Eso en las paredes había un diseño, porque en la comunidad cristiana de fe donde yo asistía, un ingeniero, las paredes las hicieron normales y luego hacían unas cosas en ladrillo sobresalientes, así como una flecha, unas hiladas de ladrillo, así. Y usted va allá en la construcción y usted ve ese sobresaliente. Y usted ve eso así, y allá se puede ir la luz y una persona habla allá y los 2000 personas escuchan. Porque el sonido se queda encerrado allá adentro, no sale. Aló. Pero hay que invertirle a la construcción. Eso era hecho para los cantos gregorianos. Esa gente no usaba micrófono. Las cúpulas es para que el sonido pegue ahí y se quede allá. Y esa gente cantaba sin micrófono. Oh, y eso se oía hermosísimo. Entonces muchos no van a entender la visión de Dios, porque lo van a hacer por vista. Y resulta que aquí el que va a entender a Dios es el de fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, plenamente convencido como Abraham, que Dios era poderoso para levantar aún
de entre los muertos si él sacrificaba a Isaac. Y tenía una palabra de fe, de garantía, Abraham. Y esa palabra era: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, si Dios me dice eso a mí, y oye, yo me acuerdo de esa palabra, hermano, en el momento que yo voy a matar a mi hijo, yo digo, no, yo voy a obedecer y voy a dar el paso de fe y le voy a aclarar el cuchillo, que es lo que Dios me está diciendo. Pique. Porque yo sé que Dios no me lo va a quitar, porque Dios me dijo que en él me sería llamada descendencia. Entonces yo sé que yo no lo puedo perder. Tengo la seguridad de clavarle el cuchillo, que Dios me tiene que responder, porque Dios está ¿qué? Comprometido con lo que ha prometido, y él me ha prometido que en Isaac me será llamada descendencia. Entonces nosotros nos llega la adversidad y nosotros no nos acordamos de nada. Que no, que el tema de la consagración, que entendiendo la paz, no, que el efecto de la justicia es la paz. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Me gustó una frase que dijo Leder anoche. Dijo: si estoy triste, estoy en el pasado. Si estoy ansioso, estoy en el futuro. Pero si estoy en paz, estoy en el presente. Vuelvo otra vez. Si estoy triste, estoy en el pasado. Si estoy ansioso, estoy en el futuro. Pero si estoy en paz, estoy en el presente de Dios. Y Dios vive en un eterno ¿qué? Presente. Dios no habla de futuro, porque Dios está en la eternidad. En la eternidad no hay pasado ni hay presente. Por eso Él es el Olán, el eterno presente, el gran yo soy. Entonces nos falta mucho conocer a Dios. Y lo vamos a conocer es a través de la fe. Entonces, si nosotros seguimos perdiendo enseñanza y seguimos, como dice por allá Malaquías el profeta, dice: parece que el pan de la mesa de Jehová es un pan inmundo, porque ustedes lo menosprecian, israelitas. El pan de la mesa del Señor era el púlpito, era el lugar donde el profeta hablaba y donde leía las leyes de Dios, las instrucciones de Dios. Dios no quiere eso. Entonces, Jesús comparó el reino con una semilla de mostaza. Pero ahí mismo en Lucas 17, los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Y Jesús les enseñó, les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Aló. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Ahora ya no comparó el reino como un grano de mostaza, sino que ahora comparó ¿qué? La fe. Ahora está diciendo que la fe como un grano de ¿qué? De mostaza. Le estaba diciendo: la fe es una semilla, y por cuanto es semilla, tiene ¿qué? Crecimiento. ¿Cuánto lo entienden? Diga, tiene un desarrollo. Es una semilla muy pequeña. Es lo que le estaba diciendo, es que la fe comienza ¿qué? Muy pequeño, pero luego se va ¿qué? Desarrollando. Con Kelvin compartíamos en estos días que hacíamos encuentro con Dios en la mañana. ¿Por qué David cada que tumbaba a un gigante? Porque es que David no tumbó solo a Goliat. A David le vino uno más grande que Goliat y tenía 24 dedos. Dice la palabra, que usted tiene que leer. Después de Goliat, David tumbó a uno que tenía 24 dedos, papá, y más grande que Goliat. Y David se llevó la jabalina de Goliat, la malla, y dice que puso en su tienda, puso esos objetos allá como un trofeo, para que cada vez que le viniera una circunstancia difícil, él miraba esos cosas de Goliat, esos instrumentos, esa jabalina, todo eso, y decía: si Dios me libró de esta también me saca. Aló. Si Dios me libró de Goliat, de este otro también. Dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. 24 dedos. Más grande que Goliat.
y David lo derrotó. Entonces nosotros no podemos seguir siendo sacudidos por los Goliás de las adversidades y aflicciones de este mundo que nos vienen a nosotros. Y es porque tenemos proyectadas cosas ¿a qué? Al futuro. Tenemos proyectadas cosas o estamos viviendo en el pasado. No tenemos paz. La misma palabra de Dios nos turba. ¿Por qué? Jesús compara la fe también con un grano de mostaza. Porque dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Vamos allí rápidamente. El desarrollo de la fe es el crecimiento de la semilla, papá. ¿Qué hace usted con la semilla que Dios le da? Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Santo eres. Dice así la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga, por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces mira que la fe es la que te da entrada a disfrutar el reino, porque la gracia está en el reino. El favor del rey está en su reino. Oído, dijo Jesús, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué? A un grano de mostaza. Al comparar Jesús el reino con un grano de mostaza, nos está diciendo que el reino de Dios no es un lugar físico, bendecidos. El reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios es un estado espiritual en que debe vivir el hombre con Dios manifestado en su vida. Porque esa es la restauración que Dios está haciéndonos. Nos está volviendo ¿qué? Al principio, al origen. Y en el origen estaba la fe, porque nosotros nos hablaban de lo terrenal y no lo veíamos. Pero lo recibíamos y creíamos en eso y teníamos fe. ¿Por qué? Porque el pecado no había entrado en nosotros. Por tanto, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23 lo dice. Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuánto lo entienden? Santo eres, Señor. Entonces nosotros hemos creído pues que ya nosotros hemos alcanzado la meta, somos los hijos de Dios, la panacea de la tierra, y nos van a subir a la barca. Van a subir a la barca. Vaya conmigo a Mateo 10. 5. Mateo capítulo 10, del 5 al 15. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. ¿Lo tienen todos? Misión de los 12. Mire, arriba en el verso 1 dice elección de los 12 apóstoles, ¿verdad? Dice el verso 1, capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que el reino es un estado ¿qué? Espiritual y no un lugar físico. Porque Jesús dijo que el reino era como un grano de mostaza, y que el grano de mostaza ¿qué? Crecía. Entonces se está refiriendo a un estado espiritual en que vive el hombre, no un lugar físico. Porque por ahí un poco de predicadores de reino dicen: en el reino hay oro, en el reino hay mujeres, en el reino hay no sé qué. Y te hablan de cosas terrenales. A ellos se les dio ¿qué? Poder y autoridad para echar espíritus inmundos, echar fuera demonios, sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y les dijo, verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea que esta fe, ¿qué? Dios les iba a mostrar que por allá no iban a aguantar hambre por andar haciendo la obra de Dios. ¿Aló? Dice el verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio, diga crisis, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que le va a venir ¿qué? Rechazaron la palabra, entonces a esa ciudad le va a llegar ¿qué? Su crisis, le va a llegar su fuego. Amén. Dice Mateo 11:5. Mira lo que dice. Los ciegos ¿qué? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Sí ves? ¿Quién está diciendo eso? Jesús en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Porque ¿qué razón había mandado Juan? A Jesús, díganle a ese si él es, o esperamos a otro. Y esto es lo que le manda a decir que Jesús. Ahora, estas cosas te pregunto, ¿las hizo Jesús? ¿También las hicieron ellos, sí o no? ¿Qué acabaste de leer en Mateo? Que se les dio poder y autoridad para hacer esto mismo que Jesús está diciendo, que le manda a decir, que ellos son testigos de eso, que él vea eso. Amén. Entonces, ese poder y esa autoridad luego le fue ¿qué? Le fue quitado a los discípulos. Lea conmigo ahí Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Lucas. Capítulo 8, 22 al 25.
Santo eres. Gracias, Padre. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento, subraye viento, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atormentados se maravillaban y se extrañaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Oye, no le conocían, no anduvieron haciendo milagros, no anduvieron sanando a leprosos, no les fue dado poder y autoridad para hacer eso. Aló. Pero mire que esa no era la manera. ¿La manera cómo? ¿Cómo era la manera? Vivencia. Y entonces la iglesia está como los discípulos cuando recién, ¿qué? Los llamó Dios y les dio el poder para hacer las cosas. Entonces eso es lo que la iglesia quisiera. Ahí están. En estos días viene un profeta aquí al Estadio Pascual Guerrero, un morocho africano, es que el profeta Joshua. Sí, dice: invitas mi sed y sedecol. Y dice: este hombre está siendo usado haciendo grandes milagros. Está siendo usado por Dios, haciendo grandes milagros. Escuche, el hecho de decir que ese hombre anda haciendo milagros y haciendo propaganda y tratando de llenar un estadio, están incitando a la gente. La Biblia dice que la gente oía de Jesús. ¿Por qué no lo cogen y lo meten en el estadio y vea, hay un profeta en el estadio allá, a ver si querés ir? Sino que ahí está las MICE y Sedecol como organizadores del evento, porque eso les va a producir plata. ¿Sí? Entonces ellos están apoyando el evento y ya trajeron su payaso allí. Si ese hombre, escuche esto, dice la Biblia: y a uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro hacer milagros. Dice: pero el don lo reparte el Espíritu Santo en particular a cada uno como Él quiere. No puede permanecer en una persona el don, sino que el que lo administra es ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces este profeta, ¿qué es lo que viene a hablar? Basura. ¿Qué milagros viene a hacer? Mentiras. ¿Cuáles milagros? Eso haya un tullido usted en la silla de ruedas y tullido vuelve y sale, mi hermano. Y quisiera irme con una cámara a grabar cuando termine eso. Grabar cuando entran y mirar el poco de gente que sale con muleta y salen todos torcidos y uno con una mano así y salen llevados. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso, hermano? Si Dios estuviera ahí, Dios los sana a todos. Que eso es lo que dice Mateo 8:16. Y venida la noche, trajeron a él muchos enfermos y muchos endemoniados. Y por la palabra sanó a todos los enfermos. No como en el lago de Betesda, que se sanaba el que primero se metiera al lago, al estanque ese, perdón. Entonces mira, los hace subir a la barca. Miren, vamos para el otro lado del lago. Jesús se duerme, se pone a descansar en reposo y se levantó un viento, símbolo de que es el viento en la palabra. ¿Qué dijo él? Al que oye y hace mis palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y vinieron qué? Vientos, y vinieron ríos,
y golpearon con ímpetu contra la casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero al que oye y guarda el cuaderno y al tiempo se le pregunta, ya se le olvidó todo lo que Dios habló ese mes o 2 meses o 3 meses. Aló. Esa fe no está funcionando. Cuando venga la adversidad, imagínate, te has olvidado de lo que Dios te dijo, cómo comportarte. ¿Cómo se va a manifestar Dios si ni te acuerdas de qué fue lo que te dijo Dios? Aló. Te olvidas de las instrucciones de Dios. Por eso Dios quiere que tengas un oído, ¿qué? Atento, que tengas, como dice su palabra, inclina a mí tu oído. Inclina a mí tu oído. Quisiera que Dios me diera luz verde a mí para con una almohadilla aquí, cuando empieza la gente a distraerse, que con una botella de agua, el domingo allá María, ahí tomaba y todo y vociferaba y no le importaba nada de lo que se estaba hablando aquí. Y revoloteaba de aquí para allá y allá para acá y entraba, abría la nevera y sacaba la botella y el miércoles no viene y entonces el domingo aparece allá, ay, me vine muerto. Eso es lo que Jesús decía, ay, porque vienen los tropiezos. ¿Por qué? Porque nadie se va a poner a cambiar a esa persona, nadie la puede cambiar. Pero sí es un estorbo en el cuerpo. Sí es una piedra de tropiezo en el cuerpo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque viene siempre la actitud de siempre, conflicto, contienda, discusión, debate, carne, no hay fruto del Espíritu. Y son personas que no reconocen nunca sus errores. ¿Se acuerdan cuando lo de la personería jurídica? Y ahí pusimos un estatuto que persona que se pierda sin justa causa, sin decir nada, 1, 2, 3 meses, cuando vuelva, tiene que llenar una solicitud de que si quiere ser miembro de esta iglesia. Yo quiero llenar la solicitud, yo quiero ser miembro de esta iglesia y me voy a juiciar y me voy a comportar. Eso era un estatuto, no un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no apliques eso. Déjamelos a mí que yo se las aplico. A ellos les llega la aflicción, a ellos les llega la adversidad, a ellos les llega el día de juicio. Y entonces eso le pasó a estos, los subieron a la barca, chachos en echar fuera demonios, chachos en la confesión, y empezó ese viento a meterles el agua dentro de la barca. Y la barca se anegaba. ¿Y qué hicieron? ¿Pusieron en práctica la fe? No. Maestro, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levantó y calla, enmudece y aquietó los vientos. Pero inmediatamente dijo, ¿dónde está vuestra fe? No me dejan ni dormir tranquilo. Y llevo 3 años enseñándole fe. Y enseñanza tras enseñanza, ¿o no le enseñaba? No fueron ellos los que dijeron, ay, mira, la higuera se secó desde la raíz. Y Jesús les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza y no dudares en el corazón, no solamente harán eso de la higuera, sino que harán obras aún mayores que las que yo hago. ¿Por qué? Porque no las vamos a hacer nosotros, sino el que mora en nosotros. Aló. Entonces, no hemos avanzado mucho, que digamos, porque nuestras mentes tenemos mucho conocimiento y creemos que hemos avanzado y que hemos crecido y que somos la madurez en pasta. De pronto alguno está maduro, bajado con queso. Sí, porque nos montan en la barca y no hacemos nada, no aplicamos nada, no hemos aprendido nada, no ponemos por obra nada. Y esa barca simboliza la circunstancia, la vivencia verdadera de la fe. Que esta palabra no se puede quedar en vano, que por un oído nos entra,
Pues el otro no sale porque tarde o temprano, de una manera sorpresiva, nos va a llegar la adversidad, nos va a llegar la aflicción. Y Dios lo que hace es producir con una cosa, produce otra. Justificado por la fe, tenés paz. Y luego te dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí vamos a comenzar el domingo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios Altísimo. Gracias por esta palabra, Padre Santo. Gracias por este poder, por este mover tuyo, Señor. Gracias, Señor. Te exalto en mi corazón, te entrono, Padre mío. Gracias. Quita la fe teórica de tu pueblo. Quita la fe fingida, la fe de labios. La fe de oír y oír y oír, Señor. Y métenos en la fe de hacer. Súbenos a la barca, Señor. Súbenos a la barca para que desnudes nuestro interior, nuestra deficiencia, nuestras falencias. Qué tan pequeños somos delante de ti, Señor. Qué tan pequeños somos. Pero a veces nos creemos grandes y que estamos muy bien contigo y estamos caminando contigo. Y lo que tenemos es la cabeza llena de proyectos terrenales, Señor. Proyectos terrenales que no nos van a producir vida eterna, sino sudor, cansancio, estrés, el no congregarnos, el no orar, estar alejados de ti, Señor. Tu sacrificio no puede ser en vano, tu sangre no puede haber sido derramada en vano. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, precioso Consolador. Súbenos a la barca. Llévanos a ese nivel de lo sobrenatural. Porque sin fe es imposible agradarte a ti. Así que revela esa escritura, Señor. Que cuando vamos a hacer algo, miremos si eso te agrada, Señor. Eso que vamos a hacer. El no venir acá, Señor. El no orar. El estar, Señor, como esperando a que tú hagas, que tú te muevas, que tú nos traigas un cerro de bendiciones. Cuando nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Estamos oyendo, pero luego se nos olvida. Porque tu palabra dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso de la palabra, la práctica de la palabra, tienen bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Bien ejercitados, de ejercicio. Nos hablaste que de ahí viene la palabra gimnasio. Ejercicio, ejercitarnos, practicar, poner por obra tus palabras, vivir conforme a esas palabras que tú nos estás dando, cambiar nuestras vidas y transformarlas por esas palabras. Y tú no necesitas sino que pongamos este libre albedrío, Señor, a favor tuyo, que comencemos a dar el paso de fe, alejarnos de todas esas cosas que no nos edifican, que no nos producen la vida tuya, Señor. Libra nuestras conciencias, toda obra muerta, Señor, y produce la vida tuya en nosotros. Danos abundancia de paz. Produce vida en este pueblo, Señor. Levántanos, Señor. Restáuranos conforme a lo que tú te comprometiste a hacer en nosotros. Restáuranos, por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Bendecidos todos. Nos vemos el domingo. Abrazos a todos mis hermanos que están en el internet. Bendiciones. Tú ves solo cosas a